escuchando los cortos saludables de Ana Saludable. Hola, en el episodio pasado hablamos sobre las enfermedades mentales y les dije que les iba a contar sobre mi depresión. ¿Por qué quiero contarles sobre mi depresión? Porque creo que entre más hablemos de estos temas y más los visibilicemos y más entendamos que pueden llegar a ser parte de nuestra cotidianidad, vamos a estar ayudando a que se pierda como los mitos y como ese estigma y esa cosa misteriosa que hay alrededor de estos asuntos. Somos muchas las personas que tenemos o hemos tenido alguna enfermedad mental. A mí me tocó la depresión, pero conozco muchas personas con ansiedad o con las dos, con ansiedad y depresión o con otra serie de enfermedades mentales o de enfermedades del comportamiento, por ejemplo, como los trastornos alimenticios, que son tantos y tan variados y en fin. Hay tantas cosas que pueden afectar nuestra tranquilidad y que caen dentro de eso que podemos llamar enfermedades mentales, que por eso creo que es importante hablar de eso y visibilizarlo y tomar las acciones necesarias para cuidarnos y hacernos cargo de eso como parte de nuestro bienestar. Porque insisto, como les dije en el episodio pasado, la cabeza es parte de nuestro cuerpo y cuando la cabeza no se siente bien, también hay que hacer lo posible por que tenga más bienestar. La verdad es que yo no sé cuándo empezó mi depresión. Yo simplemente sé que de pronto me sentía como en un hueco, como en algo muy oscuro, muy profundo. Lo que me molestaba era la frustración que sentía. Empecé a sentir que no podía hacer nada de lo que quería hacer. Sabía que habían cambiado mucho mis hábitos y que había dejado de hacer muchas de esas cosas que se consideran que son hábitos para el bienestar y que había incorporado en mi cotidianidad hábitos que me hacían sentir muy bien, pero que no necesariamente podrían estar dentro de la lista de saludables. Y eso me mortificaba, porque se supone que yo soy o intento ser alguien que sabe de bienestar y que trabaja con ese tema, sobre todo con hábitos para el bienestar. Y como así que mi vida estaba hecha un caos, donde simplemente no podía hacer nada de lo que planeaba. La verdad es que era difícil, muy frustrante. En ese momento ya estaba en terapia. Yo estoy en terapia psicológica desde hace muchísimo tiempo y he trabajado diferentes temas, pero para ese momento no trabajaba la depresión. Para ese momento lo que trabajaba era esas frustraciones, hasta que de pronto un día dije, un momento, esto no puede ser. No puede ser que todo lo que yo me proponga hacer simplemente no lo logre. Y era una sensación de impedimento casi físico. Era como un cansancio todo el tiempo. Solo quería estar acostada, solo quería estar viendo televisión, quería evadir mi cabeza todo el tiempo. Empecé a buscar mecanismos de evasión de la realidad. Yo de por sí, desde hace varios años, dejé de leer prensa y de ver noticias, pero la cosa se había vuelto peor y empecé a buscar mecanismos de evasión. Específicamente en ese momento, lo que logró ayudarme a sobrevivir fueron las telenovelas. Me encantaba ver telenovelas porque no pensaban más y ojalá que fueran telenovelas como con unas temáticas muy ligeras, muy livianas, donde no hubieran muchos malos y esas cosas. Y eso me hacía sentir bien y me hacía sentir tranquila y los días simplemente pasaban y yo físicamente no daba para muchas cosas. Me era muy difícil algo tan simple como bañarme, como cocinarme mi propio alimento, como lavar mi ropa, esas cosas de la cotidianidad. Simplemente no podía hacerlas. Pero aquí se los quiero decir la importancia del apoyo. A mí en esos momentos el amorcito me ayudó un montón porque él entendió lo que me estaba pasando, incluso yo creo antes que yo misma lo entendiera y nunca me obligó a hacer nada. Él se daba cuenta que para mí era físicamente difícil y a veces casi que imposible hacer alguna de las cosas que decía que iba a hacer. Y nunca me presionó, nunca me pidió que lo hiciera. Y cuando alguien intentaba decirme algo, que yo sé que lo hacían desde su mejor voluntad y con todo el amor, alguien de la familia sobre todo, se sentía muy feo. Se sentía como si me estuvieran atacando.
Yo sabía que me estaban queriendo ayudar, pero lo sentía como una agresión y como un ataque. Porque que me dijeran que sacara un poquito de fuerza de voluntad o que pusiera de mi parte o que qué sé yo, era como un ataque. ¿Cómo se atrevían a decirme que pusiera de mi parte cuando yo estaba de verdad dándolo todo para algo tan simple como sobrevivir? Dejé por completo de tener actividad física porque la energía no me daba. Todo estaba centrado, era en eso, era como si toda mi energía física, mental, como si mi vida estuviera simplemente intentando sobrevivir. Parecía que yo no estaba haciendo nada, pero la verdad, ahora que lo pienso, es que estaba haciendo mucho. Estaba quizás tratando de protegerme de cosas dolorosas que me estaban pasando y caí como en ese estado de sopor, donde no podía hacer nada y donde la cabeza no me daba para nada. Cuando por fin tuve un diagnóstico, porque decidí que así fuera, hablé con una de mis terapeutas y le dije, yo creo que aquí está pasando algo más que no estoy viendo y me gustaría que hiciéramos un examen y averiguáramos si puedo llegar a tener algún tipo de enfermedad mental. Y ella accedió. Y me diagnosticaron con depresión leve. La verdad es que fue un alivio. Fue un alivio saber que no era mi culpa todo lo que estaba pasando, que no era que yo estuviera haciendo mal las cosas y que fuera una floja y que no quisiera moverme o que no quisiera bañarme o que no quisiera cocinar, sino que realmente necesitaba un tipo de ayuda diferente al que estaba teniendo. Y aquí también me parece que hay que hacer una parada y es la importancia del terapeuta. Para mí iba a decir fue, pero no, porque todavía trabajo con ellas, fundamental. Que mis dos terapeutas son personas muy abiertas, son personas que trabajan con terapias alternativas, lo que para mí es muy importante. Encontrar un terapeuta con el que uno haga clic, encontrar un terapeuta con el que uno se sienta cómodo y tranquilo, es algo muy importante en estos procesos. Cuando uno tiene terapeutas con los que uno simplemente no se siente bien, no quiere ir a las terapias. Ahora, a veces uno no quiere ir a las terapias porque es parte de como esa negación que uno tiene. Y hay que saberlo diferenciar y uno en el fondo lo sabe. Uno en el fondo sabe cuándo es que el terapeuta no va con uno y cuándo es parte del proceso. Pero encontrar ese terapeuta que vaya con uno es algo muy, muy importante. El asunto fue que la sugerencia de mi terapeuta fue medicina para la depresión y continuar con las terapias enfocadas desde otro punto de vista. No se imaginan lo que me resistí con las medicinas al principio. Fue muy difícil para mí pensar que iba a entrar como a ese mundo desconocido de las medicinas mentales. Porque todo lo que había en mi cabeza empezaron a salir todos esos prejuicios que tenemos sobre cómo la gente que ya tiene que tomar medicamentos para las enfermedades mentales es gente que está más allá, que está loca, que realmente está mal, que nunca va a salir de ahí. Todo eso que siempre nos han dicho. Entonces, claro, cuando a mí me dicen que lo más conveniente para mí es tomar medicina, o sea, la verdad es que fue muy difícil. Me demoré un par de semanas procesándolo. Y después dije, ok, si esto me va a sacar del hueco en el que estoy, pues eso es lo que hay que hacer. Como les digo, afortunadamente las terapeutas con las que trabajo son personas muy abiertas y estuvieron dispuestas a explorar alternativas a esa medicina, a buscar igual medicinas, pero medicinas naturales o algo con aromaterapia o con homeopatía, aunque son temas que no necesariamente manejan porque no son... Ninguna de las dos es química o experta en farmacia o eso, sin embargo, estuvieron abiertas a tener esa exploración conmigo y logramos encontrar algo que se ajustaba a mí y que me producía menos miedo y que me hacía sentir más tranquila en el proceso. Comencé a tomar medicina, cambié el enfoque de las terapias y mi sensación en este momento, que creo que no he salido de la depresión del todo, pero ya tengo superado una muy buena parte, es que fue como si me estuviera despertando. Creo que mientras estuve deprimida es como si hubiera estado dormida y ahora entiendo que lo que estaba haciendo era anulándome y durmiéndome para evitar enfrentar las cosas que tenía que enfrentar en ese momento y que estaban siendo muy difíciles para mí y que no quería enfrentar. Y empecé a despertarme, no necesariamente despertarse es del todo maravilloso, porque despertarse también implica
tener que enfrentar eso que antes no quería enfrentar, pero fue como un volver a la vida y poder volver a retomar cosas de mi cotidianidad que para mí eran importantes y que antes simplemente no podía hacer. Algo tan simple como volver a bañarme todos los días. Puede sonar absurdo, pero me estaba costando muchísimo trabajo y ahora puedo hacerlo otra vez. Volver a cocinar de vez en cuando tengo ganas. Por eso les digo que todavía no he salido de esto porque hay cosas que todavía no logro, hay hábitos en los que todavía estoy trabajando y que todavía me cuestan un poco, pero en general he podido retomar mi cotidianidad con mucha más tranquilidad que antes. Y pues ya, esta es la historia de mi depresión. Les pido disculpas por haberme pasado un poquito, ya saben que estos audios suelen ser de 10 minutos, pero hoy se me fue un poquito larga la cosa. Les digo otra vez ya para cerrar, lo que pretendo es que entendamos que esto es algo que nos puede pasar a cualquiera, que es algo que está ahí, que muchos lo sufrimos y que muchas veces la mejor manera de ayudar a alguien con una enfermedad mental no es diciéndole qué hacer, sino simplemente estando ahí de manera incondicional, sin juicios, con mucho amor y mucha compasión. Y claro, por supuesto, lo importante de tratarse profesionalmente cuando es necesario. Nos vemos a la próxima. Chao. Si te gustó lo que escuchaste, por favor, cuéntale a todo el que puedas de este proyecto.